Bueno, Dante, ante todo, muchísimas gracias por gracias acompañarnos en nuestro primer programa del 2015. Una de las cosas que se cierra conflictivamente para la oposición es el acuerdo con China, que se dice que va a hipotecar el país por 20 años, ya que va a haber inversiones, pero con la obligación de comprar exclusivamente a los chinos. Sí, yo diría que es un acuerdo que realmente, primero hay que marcarlo en esta tesitura del gobierno en la cual quiere solucionar los problemas de la macro desde la micro. O sea, por un lado, la necesidad de alivianar la restricción de dólares, lo pone al gobierno en una situación de querer salir a buscar dólares en otros destinos, como es el caso, o en otros orígenes, como es el caso de China. Y un convenio que cuando uno lo analiza, realmente socava bastante lo que es el propio discurso del gobierno con respecto a la política industrial. ¿Por qué? Porque tiene una serie de concesiones en materia de, no diría tanto aranceles de importación, porque en ese sentido muchos tratados de inversiones, siempre y cuando los productos que se pudieran traer no fueran producidos en el país, tenían ciertas exenciones. Pero en este sentido no se hace ningún tipo de salvaguardia con respecto a bienes que pueden ser producidos en el país, y tiene fuertes concesiones en materia de política laboral, que realmente, conociendo uno lo que es la política laboral en Chile y viendo lo que ha sido el comportamiento de la política laboral en Argentina, lesiona los intereses también desde el punto de vista del sector de los trabajadores. Entonces, creo que es un acuerdo que por la cantidad de contenidos que tiene, en términos de concesiones que se hace en función de las inversiones, inclusive es un acuerdo que le sienta bien a lo que es China, en el sentido de China le gusta el acuerdo Estado con Estado, con lo cual no hay procesos licitatorios, no hay competencia con otras empresas. Insisto, no sé si hipoteca el futuro por 20 años, pero creo que lesiona muy fuertemente lo que es los pilares de lo que podría haber sido una política industrial. Creo que es un tema que debería preocupar a ciertos sectores, en especial los rubros de la metalmecánica, que están muy vinculados al lugar de las inversiones que van a venir, y en especial a los temas laborales. Con una desocupación nueva, desocupación viene de arrastre, pero una desocupación a lo largo de este año de 500.000 personas, y que en el convenio con China, 500.000 personas que mañana no van a ser reincorporadas. Esto va a necesitar su tiempo para recomponer el país y reabsorber esa mano de obra. Pero si a eso se le suma que el convenio con China dice que van a poder venir trabajadores chinos a cubrir los puestos que tendrían que ser naturalmente de argentinos, especialmente de ferrocarriles y demás, yo creo que es un tema que tendría que preocupar y no tomarlo tan livianamente, ¿no? Yo diría que es un tema que me parece que tiene que evaluarse, no ha tenido la consideración en la evaluación en el ámbito legislativo que realmente requiere un convenio de esas características. Argentina, yo creo que en los últimos 30 años nunca firmó un convenio de estas características que ponga en juego tanto cuestiones que son estratégicas, como es en el tema industrial. Durante mucho tiempo fueron muy cuestionados los acuerdos de inversiones que se hicieron durante los 90. Creo que estos son todavía mucho más lesivos con respecto a ciertos temas que tienen que ver, insisto, con el mercado laboral, con la política industrial, etcétera. Es claro que Argentina tiene hoy un problema por un lado tiene un problema de desocupación, pero también tenemos un problema de recursos humanos calificados en ciertos sectores de la economía. En especial, usted recién nombraba el tema de ferrocarriles. Argentina, por la desinversión de los últimos 30 años en materia ferroviaria, ha perdido mucha capacidad instalada, tanto en el sector industrial como en el mercado laboral. Uno podría pensar que a lo mejor para algunos sectores específicos, en un periodo de transición, mientras Argentina vuelve a recuperar esas capacidades que ha perdido, quizás está bien importar mano de obra especializada. Ahora, pensar que traer mano de obra para tareas que pueden ser desarrolladas, que no requieren niveles de especialización y que pueden ser llevadas adelante por la población argentina o la misma población de la región en las cuales hoy tenemos un problema de desocupación, yo creo que es un tema para mirar fuerte. ¿Por qué? Porque como está firmado el convenio, no hace discriminación. Y sabemos, China lo ha intentado en Argentina, en una obra que quiso hacer en el sur, lo ha intentado en Brasil, de traer trabajadores de bajo nivel de especialización para trabajar, y en el caso de Brasil fue totalmente rechazado.
no hay duda que para China un convenio de esta naturaleza es altamente interesante, porque si puede venir mano de obra, es decir, que es una obligación el contratar mano de obra, es una obligación comprar en forma directa, con lo cual el precio lo ponen ellos y desalentaría cualquier tipo de suplantación de importaciones, por ejemplo. Sí, yo le diría, China tiene una política industrial, nos puede gustar o no gustar, pero tiene una política clara y tiene un horizonte estratégico a donde avanza. Este acuerdo va en línea con lo que son los intereses del gobierno chino. Es claro que en Argentina hay una fuerte contradicción en términos de lo que se dice, en términos de querer sostener a la industria o lo que se ha hecho, con respecto a lo que es la firma, en la realidad, lo que es la firma de este convenio. Este convenio colide con cualquier idea de una estrategia o un objetivo a mediano plazo. Insisto con el concepto al principio. El gobierno nuevamente está poniendo en función de equilibrar la macro de los propios desarreglos que el gobierno ha hecho por un tema de restricción de dólares, está, por llamarlo así, poniendo sobre la mesa en juego parte de lo que ha sido también su propio discurso de política industrial. Entonces creo que hay un dicho que dice: la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Entonces, en este momento del gobierno, ante la necesidad de buscar dólares, por no querer hacer las cosas que tiene que hacer, que debería haber sido un acuerdo mucho más equitativo para los intereses argentinos, etcétera, con el tema de los holdout, para volver al volcado de capitales, por no resolver esos temas y ante un discurso de patrio buitres, etcétera, estamos entregando mucho más en este, por lo menos potencialmente, ¿no? Potencialmente estamos dando mucho más concesiones en este acuerdo con China a cambio de solamente financiamiento. Ahora, ¿es incapacidad o indiferencia en estos tratamientos de país con país? Por ejemplo, se arregla con el Club de París y se paga lo que ningún país paga, que son intereses. Cuando se negocia, los intereses punitorios se caen. Se pagó de más. Con China se está negociando mal. Con Chevron, Vaca Muerta requiere de no menos de 15.000 millones de inversiones anuales durante no menos de 3-4 años, y sin embargo se le da a Chevron una cantidad de prerrogativas por 1.200 millones a poner en 5 años. Es decir, es incapacidad, es corrupción. ¿Cómo lo interpreta? Digo, es difícil, digo. Yo creo que tiene que ver un tema con una estrategia que quizás para uno está errada, pero es la estrategia que tiene el gobierno, en un gobierno que al parecer está más de salida, con lo cual de alguna manera ha decidido no corregir los desequilibrios de base, sino solamente atacar los efectos, y creo que el único objetivo de política económica que tiene el gobierno hoy es tratar de sostener sin turbulencias en el mercado cambiario la economía hasta fin del año que viene. No le interesa corregir los problemas de distorsión de precios relativos, no hay una intención de corregir el problema del déficit fiscal, no hay una intención de corregir los problemas de falta de competitividad, no hay una intención de corregir los temas que tienen que ver con la inflación. Solo contener los efectos y tratar de llegar sin turbulencias a octubre del 2015. Ahora, es claro que esa estrategia requiere de tomar algunas decisiones, como es este caso del acuerdo o algunas otras cuestiones que usted ha mencionado, que lo único que hacen es, de alguna manera, agravar los problemas y dejar una carga quizás un poco más pesada para la nueva administración. ¿Un poco más? ¿Nada más? Sí, es un poco más. No, es un poco más pesada. Yo creo que hay elementos que también están mejor como para poder aliviarnos a futuro. El próximo gobierno va a requerir de tener un programa económico muy coherente, va a requerir recuperar la institucionalidad perdida en materia de reglas de juego, como es este caso desde la ley de hidrocarburos a este acuerdo con China, y va a requerir también fuertes consensos para poder dialogar con las distintas fuerzas políticas, porque no va a contar con la mayoría. Ahora es claro que va a tener que volver a tener un fuerte marco de confianza. Un problema también de este gobierno es la pérdida de confianza por parte de los agentes económicos. Entonces, toda la estrategia del gobierno lo único que hace es hacer perder tiempo en materia de poder recuperarnos, porque está evadiendo el costo de hacer las cosas que hay que hacer para volver a equilibrar la economía, y lo único que hace en términos de lo que es la población en general,
hacerle perder bienestar en el mediano plazo. Ahora, en el exterior, que hemos perdido la confianza, somos un país no serio, ¿cómo se lo ve? ¿Como el gobierno de Cristina Kirchner como no serio o Argentina no es seria? Depende de los sectores. Digo, es claro que Argentina ha perdido credibilidad en los últimos años. Desde la crisis del 2001 en adelante, nos ha costado volver a reinsertarnos a nivel de tener del concierto internacional. ¿Por qué? Porque Argentina ha carecido de una estrategia coherente en materia de política internacional, en especial en los últimos años, donde han primado todo lo que han sido las restricciones en materia de comercio exterior. Eso ha, por llamarlo así, limado mucho las relaciones, en especial con nuestros principales socios comerciales. Entonces creo que hay parte que uno podría achacar o que el mundo o que nuestros socios comerciales hoy están poniendo las tintas sobre lo que ha sido esta última administración, pero también es claro que Argentina viene de los últimos 30 años de problemas de volatilidad en la macroeconomía, pero también volatilidad en materia de lo que ha sido su política exterior. ¿Cómo ve en el futuro, ya se puede decir inmediato, la relación con el gobierno de Brasil y nuestra participación en el Mercosur? Yo diría que con Brasil, Brasil ahora está asumiendo un nuevo gobierno, va a tardar unos meses en volver a acomodarse. Yo creo que los temas estructurales de Argentina, tanto con Brasil como con Mercosur, se empiezan a discutir a partir del 2016. Es muy difícil pensar que estamos viviendo una transición. Brasil, Uruguay, Chile ya están teniendo gobiernos que van a estar por los próximos 4 años decididos, y Argentina el año que viene está entrando, o este año estamos entrando en un ciclo básicamente de recambio. Entonces, creo que es difícil pensar que se puedan discutir temas muy estructurales ante la ausencia de una política exterior con un horizonte claro en los últimos años, como hemos tenido. Es muy difícil pensar que este año podamos rediscutir temas para los próximos 5 o 6 años. Creo que la mayoría de los agentes económicos externos, como los mismos gobiernos, van a esperar que asuma el nuevo gobierno para empezar a ver cuál es el rumbo que se va a tomar. Ahora es claro que Argentina va a tener que rediscutir sus alianzas, en especial con Brasil, para poder resolver sus problemas de política exterior. En un mundo muy cambiante, en donde las condiciones no van a ser tan benéficas, en especial en materia de precios, como tuvimos en los últimos 10 años. Brasil ya habría tomado... Brasil, Dilma Rousseff ya habría tomado la decisión de un giro hacia el liberalismo, ¿no es cierto?, a un gobierno tipo liberal. ¿Eso podría arrastrar al resto de la región a tenerlos que acompañar? No, yo creo que Brasil, más que un giro al liberalismo, lo que ha optado ha visto la necesidad de volver a reconstituir las bases sustentables de crecimiento. O sea, la última etapa, los últimos 3 años de Dilma, donde ha habido una fuerte, por llamar así, inconsistencia entre la política monetaria y fiscal, ha hecho que pierda las bases de crecimiento sustentable. Entonces, esta corrección fiscal que necesariamente tiene que hacer, y creo que es una buena lección para lo que va a pasar en la Argentina, independientemente de quién gane, esta corrección fiscal para volver a alinear la política fiscal con la política monetaria, la política cambiaria, es necesaria para volver a crecer. Yo creo que lo importante es que Brasil lo esté haciendo, porque lo importante de Brasil, más que fijar una línea para lo que viene a hacer, porque Brasil va a hacer lo mismo que hace Uruguay, lo mismo que hace Perú, lo mismo que hace Bolivia, lo mismo que hizo Chile, que es tener políticas, lo mismo que hizo Colombia, tener políticas coherentes, sustentables, que permitan un crecimiento sostenido independientemente del cambio de gobierno. Esto va a permitir que si Brasil vuelve a crecer, la región vuelva a recuperar un poco más de protagonismo, y en especial va a beneficiar mucho a las exportaciones argentinas. El gran desafío de Argentina, a partir del 2016, es que se aprenda esta lección mirando lo que está haciendo Brasil, de que es imposible seguir sosteniendo. Mire, un solo dato. Pensar que se puede sostener un déficit fiscal de 5 puntos con una presión fiscal de 35, con subsidios a la energía para mantenerla barata, de casi 5 puntos del PBI, eso fiscalmente es insostenible. Y la gente tiene que entender, o el gobierno no ha hecho entender, pero hay que hacerlo entender, que tener en electricidad barata implica que tenemos leche cara.
No es que todo es posible. Digo, porque financiar la electricidad barata hace que el resto de los bienes esté caro. Entonces, tenemos que volver a ordenar la situación macroeconómica, tenemos que volver a tener precios reales y donde sean sustentables para volver a recuperar las bases de crecimiento. El problema es que tenemos 3 candidatos que pueden ser presidente. Massa, Macri y Scioli. Ahora, Scioli dice que de ganar, él no se apartaría de lo que es el populismo que está llevando a cabo el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y se puede crecer o desarrollar en medio de un gobierno populista? A ver, lo que tiene que pasar va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo, miremos Brasil. Dilma ganó su elección diciendo que si Aécio, que era su contrincante, ganaba, los brasileños iban a perder todas las conquistas sociales que habían tenido en los últimos años, que no iban a poder, que iba a haber un ajuste brutal, que iban a perder los beneficios sociales que tenían, que no iban a poder viajar más en avión barato como estaban viajando hasta ahora. Digo, puso una campaña haciendo centro en eso. Cuando ganó, lo que estamos viendo es esto, un ministro de Economía que, por llamar así, le genera mucha más confianza al entorno económico, a los agentes económicos, y una política que seguramente la anunciará en esta primera semana, pero ya dio todos los primeros pincelazos de que va una fuerte convergencia entre la política fiscal y monetaria con una corrección fiscal. El que gane en Argentina le va a pasar lo mismo. No va a poder sostener esta discrepancia fiscal que yo le nombraba antes. Entonces, es claro que Scioli puede tener un discurso por su problema político, por su candidatura en el marco del oficialismo, que seguramente va a sostener mucho de los lineamientos que están, pero es claro que lo que viene va a necesitar, independientemente de quién gane, Scioli, Massa o Macri, van a necesitar hacer una corrección fiscal, porque si no es difícil pensar que Argentina vuelva a crecer a las tasas razonables que requiere para mantener la estabilidad social. El año que viene, ¿tendremos crecimiento? El año que viene es difícil. Argentina está en una situación de recesión. Yo creo que en el mejor de los casos, si Argentina, de alguna manera el gobierno puede capturar algo de dólares, podemos llegar a tener un segundo semestre con un leve rebote y una situación de estancamiento. Pero es muy difícil pensar que en estas condiciones la Argentina pueda volver a crecer. Dante Sica, muchísimas gracias por este tiempo y estas reflexiones. No, al contrario. En especial en nuestro primer programa del 2015. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted.